Hola, muy buenos días. Quiero comentarles un caso muy importante que tiene repercusión en Cusco, especialmente con un caso conocido como la matanza en la zona de Cachaui, en Chumbivilcas. Hace poco, el día de ayer concretamente, se hizo público la decisión del sexto juzgado de investigación preparatoria del Poder Judicial, en el cual rechazan una excepción de amnistía solicitada por personas investigadas en esta matanza. Es importante a raíz de ese tema conocer qué cosa es el caso Cachaui y qué pasó en 1990, y te lo quiero contar. Resulta que en la provincia de Chumbivilcas, entre los años 80 a 2000, se generaron varios hechos graves de violaciones a derechos humanos, no solo la matanza de Cachaui, por cierto. Está también el caso de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca. Lo concreto es que en el año 1990, justo casi al finalizar el mandato del gobierno del señor Alan García, una patrulla del ejército que venía de la zona de Antabamba, de Apurímac, recorrió toda esta zona. Colpa Cachaui es una comunidad que es parte de esta provincia, en la zona de Chumbivilcas, y esta patrulla del ejército, que estaba comandada por quien era miembro del ejército, Jaime Manuel Pando Navarrete, junto con otras personas como Alan Edward Olivari Medina y otros soldados que ya han sido identificados, recorrieron esta zona y en el trayecto detuvieron arbitrariamente a varios campesinos y campesinas, es decir, hombres, mujeres e incluso niños. En su trayecto torturaron a la gente. En muchos casos los sometieron a golpes, torturas, incluso los hicieron caminar desnudos, violaron a varias mujeres en el recorrido. Incluso hay casos de denuncias de niñas que los testimonios que se brindaron en su momento a la Comisión de la Verdad y Reconciliación confirmaron estos graves hechos. Esto sucedió en 1990, vuelvo a decir, a cargo de una patrulla del ejército que salía de la zona de Antabamba en este trayecto en la comunidad Colpa Cachaui. Este caso fue sumamente grave, impactó tanto que en ese momento, y está registrado en periódicos de esa época, se movilizaron. Por supuesto, la justicia demoró. En el Congreso de la República incluso se conformó una comisión investigadora, una comisión que concluyó que efectivamente los miembros del ejército violaron graves derechos fundamentales. No se habla mucho, en este caso Colpa Cachaui, de esta comisión investigadora en el Congreso de la República. En esa época, muchos de los casos iban a veces a los fueros militares policiales, ¿no es cierto? Porque había todo un debate que se decía que no, que eran delitos de función, y que en el marco de la lucha contra la subversiva, bueno, todo lo que mataban eran senderistas. Pero claramente en este caso no se trataba de personas senderistas. De hecho, esta patrulla del ejército quiso justificar desde el inicio que lo que ellos habían hecho al asesinar se trataba de senderistas, pero no eran senderistas. Se trataba de gente inocente, de campesinos, mujeres, niños que fueron, que más bien fueron maltratados, torturados y asesinados de manera cruel. En el caso de los hombres, además de torturarlos, desnudarlos, los hicieron caminar por un largo trayecto y llegaron a una zona que es el Cerro Capoluyo y ahí dinamitaron sus cuerpos. Muchos años después se encontraron las fosas y en estas fosas, a través de los exámenes médico-legales, se determinó la crueldad en la que murieron. También existen testimonios de mujeres que narraron cómo es que fueron violadas por esta patrulla del ejército. Estos no son hechos de patriotismo, como penosamente y dolorosamente señalan algunas personas. Se tratan de hechos graves de violaciones a derechos humanos. En el caso Colpa Cachaui, demoraron muchos años para que el caso llegara a la justicia ordinaria. De hecho, este es uno de los casos en la región de Cusco que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suscribió una solución amistosa, así se llama, un documento con el Estado peruano en el cual el Estado peruano se obligaba a garantizar justicia. 2, se obligaba a entregar viviendas y reparación. Ninguna de estas tres cosas se han cumplido, porque justicia, el proceso sigue en trámite y ya sabemos que estas personas han presentado una excepción de amnistía. Y felizmente que el juez del Poder Judicial se ha ratificado en el derecho a justicia que tienen las víctimas. El tema de las viviendas no existe. Incluso se acordó que se entregaría un terreno. Ese terreno nunca se ha hecho tangible en favor de las víctimas de Cachaui. De hecho, son tantos años que muchas de las víctimas sobrevivientes ya han muerto. Algunos familiares también, quedan los nietos. La situación es muy delicada. Yo el año pasado viajé a Colpa Cachaui y constaté de que incluso muchas personas ni siquiera se habían generado las
correcciones en documentos de identidad para que puedan acceder a su registro único de víctimas y por lo menos este derecho de transferencia que tienen puedan acceder los nietos a derecho a la educación superior. Felizmente llegó en su momento la comisión multisectorial, trató de avanzar en algo, pero esto da cuenta, digamos, de la lentitud en la cual el Estado ha atendido a víctimas que han sido cruelmente torturadas y asesinadas en el peor de los casos. Esto es lo que ha sucedido en el caso Colpa Cachaui. Quería comentarlo porque esta decisión que ha emitido el Poder Judicial al rechazar esta excepción de amnistía planteada es una decisión muy importante que ratifica que los jueces le deben obediencia a la Constitución y a los derechos fundamentales, no a leyes inconstitucionales ni a leyes autoritarias o aquellas leyes que quieren borrar de la memoria las graves violaciones a derechos que han ocurrido. Y vuelvo a decir, en este caso de Colpa Cachaui, en la matanza que ocurrió en la zona de Chumbivilcas, las personas están identificadas. Se trata de una patrulla del ejército de Antabamba de esa época y las personas que querían ser beneficiadas, voy a decir sus nombres. Se trata en principio del señor Alan Edward Olivari Medina, que en su momento, como vuelvo a señalar, este señor Alan Edward Olivari Medina, además era apodado el Teniente Negro. Él era teniente del ejército. Estaba además el señor Jaime Manuel Pando Navarrete, y junto con ellos se identificaron a otros 8 militares que están identificados con nombre y apellido. No se trata, como han dicho algunos, que se trata de miles de personas. No, en los casos, como por ejemplo en este caso, está identificado con nombre y apellido quiénes han sido. Y esas personas tienen que responder ante la justicia.